Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómo redactar un texto escrito. Os voy a dar trucos, consejos, recomendaciones y lo voy a hacer partiendo de la estructura del examen oficial de español como lengua extranjera más famoso, o sea, el DELE del Instituto Cervantes. En el examen DELE, en realidad, como vemos ahora, la prueba de la que vamos a hablar hoy se llama exactamente expresión e interacción escritas. ¿Por qué interacción? Porque como vemos, en la primera tarea partimos de la comprensión de un texto oral, mientras que en la segunda tarea antes tenemos que comprender un texto escrito. Entonces no es solo redactar, sino que es antes comprender, entender y luego reelaborar y solo finalmente escribir. Entonces, como veis, se trata de, en el primer caso, escuchar una audición tomando apuntes y luego contestar con un texto epistolar, o sea, una carta, extensión entre 150 y 180 palabras. En la segunda tarea, en cambio, podéis elegir entre dos opciones. Opción A, que normalmente parte de un gráfico, mientras que la opción B normalmente de un artículo en un blog o una reseña. Y hay que escribir normalmente un ensayo, un texto argumentativo de la misma extensión de la primera tarea. En total, para ambas tareas tenéis un tiempo de 80 minutos. Vale, podemos ver rápidamente también las especificaciones del DLC1, porque a veces hay también estudiantes de secundaria buenos que prueban este nivel y como veis la estructura es bastante parecida. Evidentemente la extensión de los textos, tanto los textos que sirven como estímulo, como input, tanto como los textos que hay que producir, es más larga y hay algunas peculiaridades, ¿no? Como por ejemplo la segunda tarea se puede escribir una carta de reclamación, solicitud de una beca, entonces suelen ser algunos textos un poco más académicos, pero la estructura no es muy diferente. Como hemos visto, tanto en el nivel B2 como en el C1, la primera tarea empieza por una audición, por la comprensión de un texto oral. Y lo que tenéis que hacer, escuchando este texto, es tomar apuntes. Es un texto que vais a escuchar dos veces. Entonces mi recomendación es centrarse en dos aspectos diferentes en cada una de estas dos audiciones. Entonces, en esta hoja que tendréis para tomar apuntes, yo sugiero dividirla en dos partes, como dividir la hoja en 2 tercios y luego 1 tercio. Y en la parte más grande, en la parte de los 2 tercios, intentar tomar apuntes sobre el contenido de la audición. Entonces, por ejemplo, en el modelo que podéis encontrar en internet hay una audición sobre una biblioteca, la biblioteca del barrio que va a cerrar. Entonces, tomad apuntes sobre las informaciones que os sirven, evidentemente sin tener mucha atención por la forma, ¿no? No tenéis que escribir frases exactas, completas, correctas, no. Entonces, por ejemplo, biblioteca cerrará, críticas, jóvenes, punto de encuentro, o sea, palabras clave para recordar todo lo que está diciendo este texto oral. En la parte más pequeña, en el tercio que queda de la hoja, podéis poner, si no conseguís hacerlo en la primera audición, la segunda vez que escucháis, léxico. Léxico con palabras nuevas, palabras difíciles o, por ejemplo, palabras con preposiciones que antes no conocíais o de que no estabais muy seguros. ¿Por qué? Porque este léxico va a ser como vuestro bagaje, vuestro tesoro que os puede servir luego a la hora de redactar la carta, porque no vais a tener un diccionario, no vais a poder buscar palabras. Entonces, muchas veces los estudiantes se centran solo en la operación de comprender
Y luego a la hora de escribir dice, pero ¿cómo se decía exactamente eso? Y es bueno también tener algunas palabras que podéis reutilizar. Evidentemente, si utilizáis otras palabras porque sois muy buenos y sabéis sinónimos, es aún mejor. Pero claro, mejor volver a utilizar palabras del texto oral que quedarse en blanco y no saber qué decir. Como hemos visto, normalmente en la primera tarea, después de escuchar la audición, tenéis que escribir un correo electrónico de entre 150 y 180 palabras. Vamos a repasar aquí la estructura del correo electrónico. Si queréis más informaciones, tenemos también otro vídeo en este canal específico sobre el correo electrónico. Os dejo aquí arriba el enlace. Entonces, vamos a ver cómo se escribe un correo electrónico formal, que es el más difícil porque hay estructuras diferentes que hay que saber de memoria. Entonces, siempre se empieza por un encabezamiento, o sea, la primera parte del email. Puede ser estimado señor, estimada señora, si conocemos el nombre, el apellido de la persona a la cual nos dirigimos. Por ejemplo, estimado señor López, estimada señora Sánchez. Dos puntos, ¿vale? Dos puntos aparte con letra mayúscula. No se pone una coma, como por ejemplo en inglés o en italiano se ponen dos puntos. Si desconocemos el nombre de la persona a la cual nos dirigimos, como en el caso del ejemplo que os mencionaba antes porque estamos escribiendo al ayuntamiento o a una empresa y no sabemos el nombre de una persona específica, se puede poner muy señores míos. Es una fórmula idiomática así fija. También dos puntos y luego aparte con letra mayúscula. Luego hay que poner una introducción, ¿vale? Una introducción donde hay que presentarse, ¿vale? Muchas veces los alumnos dicen, pero mi nombre está al final porque me he firmado. No, o sea, la persona con la que hablo tiene que saber inmediatamente quién soy. Entonces soy el señor Morretta, soy el cliente, o soy ciudadano, o soy el presidente de la comunidad de vecinos. Tengo que identificarme y escribir enseguida el motivo de este email, de este correo. Les escribo, cuidado, les si trato de ustedes como muy señores míos, o le si hablo con una persona, para quejarme, para pedir, para protestar, indicar el motivo. Luego el cuerpo de la carta, del email en este caso, donde intento escribir un mensaje directo y breve. Normalmente en el examen DELE se os dan los puntos, ¿no? Escríbele al director diciéndole que 1, el precio es muy alto, 2, entonces ya os guían mucho y tenéis que respetar esta estructura que os da de forma directa y breve. Y utilizando un tono formal, o sea, manteniendo, por ejemplo, el usted o el ustedes, que a veces a los estudiantes se les escapa esto, ¿no? Entonces luego pasan al tú, entonces te pido, no, le pido o les pido si es ustedes, y colaborativo. Entonces, en ningún momento hay que ser agresivos o mucho menos vulgares. Con peticiones claras. Sin muchos rodeos, hay que ir al grano y decir qué es lo que se necesita. Y al final, la despedida. Despedida, por ejemplo, atentamente, o me despido atentamente, o le saluda atentamente. Saludos. Y al final, la firma. Si es una carta o un correo formal, se pone nombre y apellido. Y si tenemos un título, que puede ser profesor del instituto no sé qué, o director de la empresa, también lo podemos añadir a la firma para ser más formales. Si el texto de la primera tarea suele ser una carta o un correo electrónico, en la segunda, como hemos visto, suele ser un texto argumentativo, un ensayo. Vamos a repasar la estructura del ensayo que os puede servir muchísimo en la escuela, no solo para el DELE. Entonces,
el ensayo suele empezar por una introducción. La introducción puede decir, por ejemplo, que el tema que vais a tratar es un tema muy actual, muy interesante. Entonces, suscita así el interés del lector, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del cambio climático y de vuestras ideas, de vuestra opinión sobre algunas medidas, podéis decir que cada vez más se habla en la prensa y más manifestaciones, entonces tenéis que demostrar que el tema es muy interesante. Luego, enseguida, planteáis vuestra tesis, vuestra opinión. Tiene que ser clara, tenéis que decirlo inmediatamente. Entonces, en mi opinión, etc. Luego veremos varias formas para decir vuestra opinión. Y luego empieza la parte central, la parte más importante, o sea, la de la argumentación. Tenéis que dar motivos que apoyen vuestra tesis, vuestra opinión. Yo siempre digo 3 es un número ideal, ¿no? Porque si ponéis solo uno, solo dos son pocos. Si ponéis demasiados, bueno, se hace muy largo el texto, ¿no? No olvidéis que tienen que ser como mucho 180 palabras. Y mejor si aportáis también datos, ¿no? Los datos dan mucha credibilidad. En el caso del DELE podéis también un poco inventar, o sea, nadie va a mirar si los datos son correctos, pero podéis decir que, por ejemplo, el 60% de las personas entrevistadas están de acuerdo con vosotros, por ejemplo. O aportar también ejemplos de la crónica o opiniones de personas famosas y prestigiosas, o sea, que puedan valorar vuestra tesis. También, si tenéis tiempo y espacio, podéis poner una posible contraargumentación, o sea, anticipar lo que una persona que tiene una idea opuesta podría decir y luego, evidentemente, contestar a esta contraargumentación diciendo por qué consideráis que no es apropiada. Esto dará todavía más fuerza a vuestra tesis. Y al final, conclusión. Entonces, tenéis que repetir vuestra tesis, que ya habéis dicho al principio, pero esta vez con más fuerza y basada en todo lo que habéis dicho hasta ahora. Vale, en el próximo vídeo vamos a hablar de los verbos de opinión y de los conectores, importantísimos para la producción escrita, pero no solo para ella, también importantes para la producción oral, por ejemplo. Para terminar el discurso sobre el DELE y la prueba de comprensión e interacción escritas, os voy a dar un último consejo. Gestionad bien vuestro tiempo. Tenéis, como os he dicho, 80 minutos que podéis gestionar como queráis. Entonces no tienen por qué ser 40 y 40. Es importante decir que si estáis acostumbrados a escribir antes en sucio y luego pasar a limpio, puede que no os dé tiempo para hacer todo esto, porque os aseguro que es 1 hora y 20, no es mucho tiempo. Entonces, mi consejo es escribir en sucio, solo un pequeño esquema por puntos, dar una estructura a vuestro texto y luego, si os sentís preparados, si habéis practicado, luego escribir el texto directamente, así, en limpio. Y el otro consejo es no perdáis mucho tiempo en la decisión, en la segunda tarea, entre opción A y opción B, porque he visto que eso también puede ser una verdadera pérdida de tiempo si perdéis, por ejemplo, 10 minutos en la elección, luego también puede ser un problema. Entonces, atención al reloj, sin pánico, sin estrés y mucha suerte. Hasta pronto.